Connie Stipicic, Paola Berlín, Andrea Aristigui y Armando Silva te cuentan qué hay de nuevo. Estás en Infinita 100.1, palabras con poder. Hemos hablado cosas negativas respecto de la salud en el último tiempo. Entre los temas de la ISAPRE, el costo de la ISAPRE, las drogas, el suicidio y otras más. Aquí la idea es aproximarse a lo que pudiera eventualmente ser una buena noticia, porque tiene que ver con una cuestión, con una enfermedad que es probablemente de las más tremendas que una familia puede enfrentar, no solamente el enfermo, sino que las familias del enfermo. Y en la medida en que vayamos envejeciendo y vayamos viviendo más tiempo, van a ser más, o vamos a ser más, ni Dios lo quiera, posiblemente, los que vamos a padecer. Y la esperanza que colocan respecto del Alzheimer, que es la enfermedad de la que estamos hablando, un grupo de científicos chilenos que han descubierto que el manejo de la glucosa detiene el progreso del Alzheimer. La prueba de oro hoy día, ¿verdad?, es testearlo en humanos. ¿Cuánto demora eso? ¿Qué probabilidades hay? ¿De qué hablamos cuando hablamos de este manejo de la glucosa? Bueno, conversamos con uno de los doctores involucrados en la investigación, Nivaldo Inestrosa. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Difícil tarea, doctor, tener que explicarnos a 3 legos y a todo nuestro público, donde habrá médicos, pero la mayoría no somos médicos, sobre este tema, que debe ser un tema bien complejo, ¿no? ¿Cómo es que llegan a este descubrimiento o a este hallazgo, al menos todavía en animales? Bueno, lo que ocurre es que las observaciones de los efectos de la glucosa o de la fructosa, más que positivo, negativo para Alzheimer, se conoce, yo diría, está implícito hace muchos años. Lo que pasa es que ahora se hicieron estudios específicos en animales que se llaman transgénicos, que son modelos de la enfermedad de Alzheimer, en las que uno probó distintos tipos de azúcares y se pudo mostrar que efectivamente la fructosa, por ejemplo, que es la que contiene la Coca-Cola, la fruta, cuando le dicen a uno, cómase un par de frutas antes de acostarse, eso es realmente malo. ¿Ah, sí? ¿Ah? Claro, porque si uno no va a hacer ejercicio al día siguiente, se le acumula el azúcar y eso genera problemas. Entonces, en el Alzheimer se sabe hace mucho tiempo que hay ciertas zonas del cerebro que son carentes de niveles de azúcar, pero por otro lado, si uno dice, ok, entonces suplementémosles más azúcar, eso termina siendo contraproducente. Así que hay una situación ahí como ambigua que depende un poco de las concentraciones, depende del momento en que la persona está funcionando. Y si es ambiguo, doctor, ¿cómo se podría lograr que tengamos nosotros el control sobre esa ingesta de azúcar, si es que en algunas partes del cerebro sí, en algunas partes no, algún azúcar sí, otros azúcares no? ¿Cómo lo logramos o cómo se intenta manejar? La verdad es que la cosa es más compleja porque no es solo azúcar, sino que efectivamente el Alzheimer involucra un montón de patologías que están agrupadas dentro de lo que se llama el síndrome metabólico. Entonces, el colesterol es malo, el azúcar es malo, la guatita con los triglicéridos es malo, en fin, la presión arterial elevada, todo eso configura una situación en la cual el Alzheimer se convierte un poco en Roma, que esta historia todos de todos los caminos llevan allá, a Roma, claro. Aparentemente esa es la situación con el Alzheimer. Entonces es muy difícil pensar que con una bala mágica uno que afectara a alguno de estos elementos pudiera solucionar la enfermedad. O sea, son los factores de riesgo que vemos también presentes en un montón de otras enfermedades. En Se repiten lo mismo, ejemplo, ¿no? El azúcar, el colesterol. ¿Y qué tan directa es esa relación entre la alimentación y el Alzheimer? Porque también hay gente que dice, bueno, solamente comiendo bien yo me puedo asegurar que no vaya a desarrollar Alzheimer en mi vida, o hay otros factores que pueden ser más determinantes. ¿Comiendo bien significa ir a buenos restaurantes? No, comiendo bien digo saludable. Comiendo saludable. A ver, ocurre que uno, por ejemplo, tiene modelos de animales para distintas cosas. Con el colesterol es un ejemplo. Uno puede tener animales hipercolesterolémicos que están llenos de colesterol y uno va y le mira el cerebro y tienen placas de amiloide, que son las estructuras que están en el cerebro de una persona con Alzheimer. O sea, no es cosa de que hay una relación entre diabetes, en el caso del azúcar, que pasa un poco lo mismo que les estoy contando. Cada uno de estos elementos per se tiene un efecto negativo. Les cuento un efecto positivo de algunos de estos elementos. La presión arterial, por ejemplo, uno puede bajarla aumentando la concentración de potasio, de 1 a 2%. Cuando uno hace eso en animales transgénicos, modelos de la enfermedad de Alzheimer, resulta que
disminuye mucho el Alzheimer que se va expresando normalmente en esos animales. Solo al bajar la presión Solo arterial. al bajar la presión arterial, Por esa pero vía. con potasio. Sí, por esa no, vía. no con la historia del sodio. Y eso podría significar, doctor, que uno pudiera apelar a grupos de personas que padecen de ese tipo de enfermedades, o sea, armar un grupo de objetivo de estudio con enfermos con presión alta para saber si son más propensos al Alzheimer o no, por ejemplo. No sé, no me imagino Definitivamente. cómo trasladar esto al estudio humano. Bueno, lo que ocurre es que cuando pasan los años, ¿qué sucede? Sucede que aumenta la presión arterial, sucede que viene la diabetes, sucede que vienen varias enfermedades que tienen que ver con el adulto mayor. Entonces uno dice, ¿cuál es el factor más importante para que aparezca Alzheimer? Bueno, es la edad. Es el factor. Y nosotros uno dice, ¿pero qué edad? ¿Qué es lo que es? Bueno, son todos estos elementos que aparecen. Es el momento en que hay menos ejercicio, uno no hace ejercicio. Hay excepciones, pero en general no se hace ejercicio. Entonces, todos estos elementos se configuran en una situación compleja. Y cuando uno conoce el detalle de los distintos elementos que participan en la enfermedad, obviamente tienen distintos caminos, así que uno espontáneamente debe haber pensado, el Alzheimer lo vamos a solucionar con distintas drogas o una sumatoria o con un cóctel. ¿Okay? Así que yo creo que es muy interesante esto que yo les cuento porque además hay toda una relación a nivel del globo terráqueo. Me explico. El Alzheimer en los países del norte de Europa, en individuos de sobre 65 años, ¿Sobre 65? sobre 65 años, esto varía un poco, pero sobre 65, es muy baja, pero aumenta rápidamente hasta llegar a los 80 años, y en el norte de Europa hay una incidencia del orden de un 16% de Alzheimer. Si uno va y mira lo que ocurre en Japón o en Corea, donde hay mucho, ustedes saben, algas y mucho pescado, en fin, los números bajan abruptamente a menos de 3%, 2%. Ya, o sea, algo hay con la alimentación más que con el clima, digamos. Claro, hay algo con la alimentación. Pasa lo mismo también con los, yo diría, indígenas autóctonos de distintas regiones del mundo. Nuestros mapuches, por ejemplo, para mencionar un grupo, tienen muy poco Alzheimer. Pero ahí uno sospecha más bien una cosa genética que una cosa de alimentación. Bueno, en el caso de ellos también hay un asunto de alimentación. ¿Sí? Menos porque ellos comen bastantes cosas del huerto. Menos Claro, procesado. menos procesado. Claro, y los problemas de los mapuches han tenido que ver con otras cosas. Doctor, ¿y estamos cerca de que se empiece a hacer este estudio en humanos? Porque ya sabemos, están los animales transgénicos, pero la idea, entendí, era trasladar esto a la población. Los estudios se están haciendo en todas partes del mundo. Aquí en Chile, para variar, con el problema de que se pasó una ley de los derechos y deberes de los pacientes, no se han podido hacer estudios con pacientes con déficit cognitivo. ¿Por qué? ¿Porque no tienen capacidad de firmar de un consentimiento? ¿O? Porque se les ocurrió a los parlamentarios votar que no se podían hacer esos estudios aquí en Chile. Eso fue. Ahora hay toda una idea de ¿No mejorar. podemos hacerlo? ¿Y cómo lo hacemos entonces? Copiamos Bueno, los resultados. vamos a tener que conseguir Vamos a hacer millones de estudios afuera. dólares y hacerlo en Singapur, en la India, donde sea. Qué brutalidad. Absurdo. Bueno, en Argentina se puede hacer, así que eso es una de las cosas que se está explorando. ¿Habrán leído el proyecto los parlamentarios, digo yo? No, me lo pregunto. Porque... Que las consecuencias al final, yo entiendo que en la exploración de los laboratorios también pasó algo después de que se legislara y hay laboratorios que tuvieron que dejar de hacer prospecciones y ensayos e investigaciones, por lo mismo. Eso tiene que ver con la ley Ricardo Soto La también. ley Ricardo Soto también, efectivamente. Doctor, pero a ver, y tenemos que irnos afuera a investigar y los recursos ¿de dónde salen para esas investigaciones? Bueno, yo creo que primero tenemos que estar preocupados de los recursos para hacer las investigaciones en Chile. El nivel de recursos económicos para hacer investigación en Chile son deplorables. O sea, 0,37% del Producto Bruto es muy, muy poco. Comparémonos con un país que es muy top en esto, que es Israel, que tiene 3,5%. Pero para hacer una investigación como esta, ¿ustedes de dónde levantan la plata? Bueno, el grupo nuestro tiene hace muchos años un centro de investigación que es inicialmente era Fondap, luego fue Milenio y ahora está haciendo lo que se llama un proyecto basal en el cual nosotros, el gobierno nos da 80% y conseguimos un 20% con empresas privadas. Es un tipo de proyecto que históricamente duraban 10 años, entonces esa es la tontera, cada vez que termina el proyecto hay que postular a otro, bueno. Con el riesgo de quedarse cojo a la mitad del... Entonces, bueno, por suerte nos ha ido bien, pero eso... Bueno, esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que tiene que ver con el Alzheimer, y lo quiero comentar aquí, es el hecho de que
¿Dónde están las nuevas medicinas? Uno dice, las nuevas medicinas van a venir de los grandes laboratorios. Eso ya no va a ser así, porque los grandes laboratorios no tienen laboratorios propiamente tal. Han ido desmantelando sus laboratorios y están asociados a los sitios donde hay más ciencia. Estoy pensando en Boston, en Estados Unidos, estoy pensando en San Francisco. Entonces ellos están esperando que alguien descubra algo y luego toman eso y van y producen. O sea, nadie sabe para quién trabaja aquí, en definitiva, un poco. Bueno, sí. Un poco. Entonces, ¿dónde están los remedios del futuro? Están probablemente para las enfermedades como el glioma cerebral, para las enfermedades neurodegenerativas. Están en sitios extremos donde la naturaleza de alguna manera está seleccionando organismos que puedan vivir en esas regiones. Bueno, y las 3 regiones potenciales, uno sería el Ártico, pero en el Ártico no hay tierra, así que eso se calienta un poquitito más y no va a quedar nada. Claro. La parte en Brasil, que todavía hay un poco de, comillas, zona virgen, y la otra zona es la Antártica. Así que nosotros decidimos hace unos 7 años atrás echar a andar la posibilidad de formar un centro de investigación en Punta Arenas, con la idea de hacer investigación en la región subantártica y antártica. Y ese proyecto está prácticamente terminado. El gobierno, hace 2 gobiernos atrás, se logró los recursos y hay un centro construido con equipamiento de alto nivel. Se enojan mis colegas aquí en la Católica cuando les digo mejor que los que hay aquí en Santiago. Y está detrás del hospital. ¿Y ese va a estar dirigido, doctor, a qué específicamente? Ese va a estar dirigido, bueno, Alzheimer y otras enfermedades del sistema nervioso, pero el centro, el leitmotiv, es tratar de identificar nuevos compuestos obtenidos de material de la región que está expuesta a temperaturas bajas, a viento, etcétera, y todos los organismos se tratan de proteger. Y ahí esperamos encontrar algunos elementos. Alguna clave, clave, podemos ¿no? encontrar algo parecido a lo que pasa en el norte de Europa, en el fondo. ¿Eso estamos buscando? ¿Por una cuestión climática? ¿Por qué? Pensamos que el problema en el norte de Europa es que a los caucásicos les gusta comer chanchito, grasa, les gusta comer la grasa, los cúgenes, etcétera, etcétera. Yo podría haber pensado en los alemanes, pero le pasa a todos. Bueno, no, estamos pensando en que allí deben haber remedios para un montón de enfermedades, que son las enfermedades crónicas, las que se van estableciendo cuando pasa el tiempo. Entonces, diabetes, tenemos ciertos tipos de cánceres como el glioma y otros, de manera que no estamos acotados a un tipo de patología. A mí me interesa el Alzheimer y eso, y yo soy director de los centros, pero eso no significa que vamos a dejar de lado desarrollo de otras. Ahora, doctor, cuando usted hacía esta comparación de lo que sucede, por ejemplo, en el norte de Europa frente a lo que sucede en algunos países de Asia, ¿es solamente la diferencia en términos de la alimentación, o hay estilos de vida que son distintos? Que tiene que ver, no sé, con el estrés, con la presión laboral. Son los caucásicos versus los mongoloides, pero no es solamente la alimentación, como tú bien dices, sino que también hay un asunto de estilo de vida. Por ejemplo, los japoneses de Okinawa versus los de que viven en Tokio. Viven mucho más los de Okinawa, porque ellos primero no van a trabajar horas extraordinarias, no van a trabajar, se cae el sol y se van para la casa. Claro. Trabajan mucho la tierra. El típico japonés de Tokio anda corriendo para arriba y para abajo. Apretado en el metro. Los hoteles de allá, o las piezas son chiquitísimas, o sea, exacto, el tipo está muy estresado. Entonces se van sumando esos factores. Esto de que sean las estructuras mongoloides las que terminan viviendo más tiene un poco que ver también con la evolución nuestra. Ellos son los que están más cercanos a los que alguna vez salieron de África y colonizaron el mundo. Así que ellos han estado expuestos a más cosas. Así que bueno, eso es parte del... Pero si uno ve lo que pasa en Chile con la combinación de factores de riesgo, mala alimentación, ambientes de estrés, el panorama es bien sombrío. Bueno, es sombrío aquí en Santiago. Ustedes saben que en Santiago, esta es la segunda ciudad con mayor nivel de depresión en el mundo, después de Seúl. Wow. O sea, realmente los chilenos... ¿Y nuestras cifras de Alzheimer cómo andan, doctor? ¿En el comparativo? Nuestras cifras, no hay un estudio definitivo, pero se habla en los últimos años de que aproximadamente habrían del orden de unos 250.000 personas con la enfermedad. ¿Y en términos de porcentaje en la comparación con otros países?
A ver, ¿qué ocurre con el Alzheimer? Que hasta 30 años atrás, en que la expectativa de vida eran 60, 65 años, había poco Alzheimer. Claro. Pero la expectativa de vida subió a 80, 85 Claro, y la la mujer gente creo que se moría la están antes. tirando hasta 90, creo. No es cierto eso, pero... Entonces ahora hay mucho más Alzheimer. Por lo que yo les contaba, que el mayor factor de riesgo es la edad. El calendario. Lógico. Claro, así que mientras más viva uno, la opción de que haya más Alzheimer va a ser mucho más alta. Y eso en general se da en todos los países. Ya. ¿Mm? O sea, esto está Es en un problema de desarrollo. rico, Y es un problema en de desarrollo, rico, además. finalmente. Claro, es un problema de la, país rico, de la me mayor refiero. expectativa de vida y en desarrollo, porque como estamos envejeciendo la población no desde hace mucho tiempo, todavía no sabemos exactamente hasta dónde puede llegar el Alzheimer. Yo diría que eso es básicamente cierto. ¿Mm? ¿Y qué pasa, doctor, en los casos que hay aparición de Alzheimer a más temprana edad? ¿Eso tiene que ver con factores más genéticos? Tiene que ver con factores genéticos. Hay Alzheimer genético. Pero yo no me preocuparía de eso, porque el porcentaje es 0,01%. Es muy menor. Es muy Ya. menos. Es muy menor. Qué sé yo, en el norte de Argentina hay, en Colombia se detectó los primeros Alzheimer genéticos, pero son realmente muy de incidencia muy baja. El 99,9% del Alzheimer que tenemos es lo que los médicos llaman esporádico, que en el fondo aparece sin razón aparente. Doctor Nivaldo Inestrosa, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2008, director del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y sobre todo para dejar este mensaje respecto de lo que más me impactó, digamos, de la experimentación Sí. con personas, que finalmente son los que se deberían ver beneficiados por este tipo de trabajo y que nuestros parlamentarios le han puesto un tope ya a este asunto. Así que bueno, queda el llamado hecho para ver si en algún momento podemos conversar con algún parlamentario para que nos explique qué pasó ahí y si en algún momento eso se puede modificar. Doctor, muchísimas Está muy gracias. bien. Muchas gracias. Gracias, doctora. Que esté bien, buenas tardes. 12 horas con 33 minutos, vamos a la pausa y ya volvemos con más que hay de nuevo en infinita.cl y Mega Plus.